Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, antes de irnos a la pausa, queremos conversar en este bloque en relación a un proyecto de ley del Congreso de la República, un proyecto de ley de Fuerza Popular, que está buscando lo que se llama eliminar la figura jurídica de la extinción de dominio, que es una figura importante en la lucha contra la corrupción. Quien nos puede ayudar un poquito a entender este tema es Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, que nos puede quizás dar los alcances de lo que significaría en la lucha contra la corrupción la figura o la eliminación de la figura jurídica de la extensión de dominio. Antonio, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Muy buenos días. Buenos días, Carlos, qué gusto saludarlo. Sí, en efecto, estamos hablando del dictamen 3577-22, como usted ha señalado, presentado por Fuerza Popular, el brazo político del fujimorismo en el Congreso, con el aval de otras tendencias, de otras agrupaciones partidarias, según entiendo. Bueno, no solo se trata de un proyecto que plantea reformas importantes a un instrumento, yo no solo diría importante, sino diría vital, crucial, en la lucha contra los grandes crímenes, los macrocrímenes, los casos de gran corrupción, narcotráfico, es decir, no de lo que la televisión nos da todos los días en cuanto a robo de celulares, etcétera, sino de crímenes que, sin producirse de esa manera tan brutal y trágica, por supuesto, como los que comento, tienen consecuencias aún mayores y se hacen por personas de cuello y corbata, y también con la complicidad de partidos políticos. Entonces, para entender un poco esta reforma, que yo diría tampoco está bien calificar la reforma, yo calificaría esta iniciativa como un ataque al Estado de Derecho, una amenaza al Estado de Derecho. Entonces, para entender esta situación, creo que debemos referirnos brevemente a lo que significa la extinción de dominio. Es como la colaboración eficaz, un instituto jurídico, un instrumento, como he mencionado, vital en la lucha contra grandes crímenes, corrupción, etcétera, pero que tiene un efecto y una consecuencia patrimonial respecto de los bienes que como instrumento, objeto u otras finalidades conexas y vinculadas, incluso mezcladas con bienes ilícitos, han sido producidos de forma ilícita. Entonces, así como el Estado de Derecho, los ordenamientos jurídicos del mundo, y en particular en nuestra región, porque vamos a hablar también un poco de eso, protegen el derecho de propiedad, está garantizado. De esa misma manera no se puede proteger toda aquella propiedad o dinero o bien, etcétera, en su sentido más amplio, que proviene del delito. Es absurdo. Para eso no está el ordenamiento jurídico, para proteger productos de hechos delictivos. Entonces, se trata, en efecto, de una consecuencia patrimonial. ¿Cuál es la consecuencia patrimonial? Que el Estado, que la titularidad de dichos bienes o la posesión de dichos bienes pasa a nombre del Estado. Y quien los obtuvo ilícitamente los pierde. Así de simple. Y bueno, digamos, esa es la parte jurídica. En resumen, se trata de que cuando hay bienes que son objeto, instrumento, efectos, ganancias de la comisión de actividades ilícitas, bueno, pues esos bienes se pierden a favor del Estado. No se pierden de una manera arbitraria, no. Hay un proceso que respeta los principios y las reglas del juicio justo, del debido proceso, etc. Hay un marco normativo internacional que regula esta figura. O sea, no es que se le ocurrió a cualquier gobierno peruano. Hay un marco normativo internacional, hay una ley modelo que fue hecha en el año 2011, incluso con la participación del Perú. Participó a nombre de Perú la entonces procuradora Julia Príncipe y varios otros juristas y autoridades de la región. Esta ley modelo es la que ha servido de base para que todos los países, o la mayor parte de ellos, yo no conozco un país que no la tenga, haya incorporado en su ordenamiento jurídico esta figura denominada la extensión de dominio, que, como repito, es un instrumento vital, crucial en la lucha contra la gran corrupción, la delincuencia de poder, los crímenes de los poderosos, los crímenes de cuello blanco, como queramos llamarlos, los grandes crímenes, aquellos que siempre quedan en la impunidad. Antonio,
La extinción de dominio como figura jurídica se puede aplicar hoy, antes de que haya cualquier cambio, mientras el proceso judicial está en curso. Sin embargo, este proyecto de ley lo que busca es que si hay extensión de dominio, esta se aplica solamente cuando hay sentencia. ¿Podría señalarnos la diferencia entre una cosa y la otra? Claro, Carlos, con mucho gusto. En realidad, el proyecto que comentamos tiene incorpora las perversas denominaciones o conceptos de tipo penal y sentencia que tenga origen en un delito. Y bueno, una cosa importante que hay que decir es que la extinción de dominio es precisamente, así como la colaboración, un instrumento vital, la colaboración eficaz, digo, un instrumento vital en la lucha contra la corrupción, porque dado que las sentencias penales en todos nuestros países, no solo en el Perú, se demoran muchísimo tiempo, los bienes suelen no ser recuperados. Entonces, no se requiere una sentencia penal. Por supuesto que hay una sentencia, reitero que hay una sentencia, y no necesariamente una sentencia, puede haber también una decisión de la Contraloría en el ámbito administrativo, en el ámbito no necesariamente penal, civil, etcétera, que puede ser fuente de una extinción de dominio, de bienes que son extinguidos por su procedencia delictiva. Entonces, acá el truco está en esas dos palabritas que le agrega al famoso dictamen 3577, que es algo muy parecido, Carlos, si me permite, sí, por favor, a lo que ocurrió con la famosa casación de Arequipa, que promovió el hoy prófugo Inostroza Pariachi, en complicidad con estudios de abogados de Lima y en complicidad con un exministro de Justicia del régimen de Vizcarra. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de intentos de lesionar la política criminal de un Estado, así como pasó con esta famosa casación de Arequipa, en el intento de neutralizar la potencia de lavado de activos como instrumento de lucha contra estos grandes crímenes. Pero ahora, Antonio, permíteme, ¿cómo tendrá de sentido la extinción de dominio durante un proceso que, por ejemplo, permitiría que si una persona acusada de corrupción muere durante el proceso y sin sentencia condenatoria, permitiría que el Estado recupere los bienes producto de los ilícitos? O sea, hay un reo contumaz, alguien que se manda a mudar, Antonio, ¿y cómo el Estado recupera los bienes? Exactamente. Todo eso está previsto en la ley modelo que comentamos, cuya factura, cuya creación fue posible gracias a un organismo de la OEA que tiene un papel rector en la lucha contra el narcotráfico, que es la CICAD. Y además una oficina de las Naciones Unidas, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ONUD en español, UNODC en inglés. Ellos promovieron este instrumento, esta ley modelo del año 2011, que como repito, está en todos los países. Y en nuestro país, estas situaciones, estas figuras que usted me comenta, para personas que habiendo estado involucrados en grandes crímenes de corrupción y que, bueno, por decisión propia o de la naturaleza perdieron la vida, bueno, esos bienes que pasaron a sus herederos, por supuesto que tienen que ser recuperados por el Estado. Por supuesto. La muerte no legitima la posesión de esos bienes, tampoco la sucesión testamentaria. Entonces, de eso se trata. Ahora, tal vez usted pregunte, ¿por qué ocurre esto? Bueno, ya se lo he mencionado muchas veces, Carlos. Fuerza Popular no es una entidad que luche a favor del fortalecimiento del Estado de Derecho. Es todo lo contrario. Es una fuerza contraria al Estado de Derecho. ¿Hasta cuándo toleraremos esto? No lo sé. Pero esto claramente refleja además la captura por parte de una fuerza aliada a los más altos grados de crimen organizado de sectores del Congreso o de todo el Congreso, del Congreso actual. Bueno, no por algo la propia Fiscalía y el Ministerio Público le ha puesto la calificación de organización criminal, no por casualidad, es eso. Antonio Maldonado, gracias por ayudarnos a entender una situación tan compleja como esta. Un abrazo. Un abrazo, cuídense. Antonio Maldonado mostrando una enorme preocupación porque sí, claro, desde el espacio de la defensa y la lucha contra la corrupción, la sensación es que este es un torpedo que acabaría, terminaría
con un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción, que es la recuperación de lo robado. Si lo robado va a ir a la mano del primo, el amigo, el hijo y no sé qué, entonces, digamos, ganan los corruptos, ¿no es cierto? Y en ese tema Antonio Maldonado lo refleja. Y su reflexión final sobre el fujimorismo tiene que ver con, a ver, que el fujimorato nos muestre, el fujimorismo y el fujimorato nos muestre cuáles son las normas o leyes que han sido aprobadas de su creación que vayan alineadas con la lucha contra la corrupción. Mi sensación es que es o muy poquitas o ninguna en todos los años que llevan en el Congreso de la República. En fin, veremos qué pasa con este tema.